Muy bien, muy buenas tardes. El siguiente video que van a observar son para aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de manejar o trabajar mediante la plataforma de Zoom. Yo me comprometí con ustedes de los que no podían tener acceso a esa plataforma y vamos a hacer la grabación de la clase y colgarla luego en el WhatsApp del área. Y los que aún así tuvieran problemas con observar el video en YouTube, para ellos tenemos la separata de este gobierno o de estos dos gobiernos que conformaron la primavera democrática. Entonces que vamos a empezar nuestra clase de hoy, del periodo 1939-1948, denominado la primavera democrática. Vamos a explicar el por qué Jorge Basadre, padre de la historia republicana del Perú, el mejor historiador que ha hecho su trabajo en cuanto a la historia republicana del Perú, Jorge Basadre, determinó a este periodo comprendido entre los años 1939 hasta 1948 como la famosa República Aristocrática, años en los cuales nos van a gobernar en un primer momento Manuel Prado Ugarteche, del año 1939 a 1945, y acto seguido asume la presidencia del Perú el doctor José Luis Bustamante y Rivero, de 1945 a 1948. Pero ¿por qué se denomina a este periodo República Aristocrática? Después de muchísimo tiempo, después de un largo tiempo en la historia republicana en el Perú, un gobierno elegido democrática y constitucionalmente como el gobierno de Manuel Prado, le deja la posta presidencial a otro gobierno elegido por la vía democrática constitucional, que es el gobierno del doctor José Luis Bustamante y Rivero. Esa acción o ese suceso histórico no había acontecido hace muchísimo tiempo en el Perú, pues casi todos los gobiernos o los pocos gobiernos democráticos constitucionales que fueron elegidos, casi todos terminaron en golpe de Estado. Entonces, a eso se debe la denominación de la primavera democrática, puesto que por 9 años vivimos aparentemente en un régimen democrático constitucional, pero lamentablemente en el año 1948, otra vez la sombra del golpe de Estado militar se hizo presente en nuestra historia con el golpe de Estado de Manuela Odría, que ya seguramente más adelante, en algunas semanas, estaremos observando su gobierno. Muy bien, entonces empezamos con el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Tú ya has trabajado la relación de gobernantes del Perú de 1930 hacia adelante y seguramente recordarás que este personaje tiene dos gobiernos en la historia republicana del Perú, ¿no? El primero, el que vamos a estudiar, de 1939 a 1945, y el segundo, de 1956 a 1962. ¿Ya? A diferencia del primero, el segundo, lamentablemente para él, termina también por un golpe de Estado. ¿Ya? Pero encajémonos básicamente a este primer gobierno y en su momento seguramente ya también estaremos estudiando este segundo gobierno que te haga mención. ¿Ya? Dice la historia, cuenta la historia que al inicio de la campaña electoral de 1939, la candidatura de Manuel Prado Ugarteche no era una candidatura que contaba con el favorismo.
favoritismo, perdón. La población de aquel entonces en el Perú recordaba el apellido Prado, tristemente célebre en la figura de su padre, ¿no? Ustedes recordarán que el año pasado, cuando trabajamos en el conflicto con Chile o la guerra del Pacífico, en un momento tuvimos como gobernante a su padre, Mariano Ignacio Prado, que ante la posibilidad de abastecernos de armas que debían ser compradas en Europa, ¿ya? Se hizo una gran colecta en el Perú y Prado se fue con ese propósito, con el dinero de los peruanos, producto de esa colecta, y nunca más volvió. Entonces, a pesar de que habían pasado muchos años de la guerra del Pacífico, la población recordaba, como te decía, tristemente célebre este apellido. De manera que le costó a Manuel Prado convencer a la población, y yo creo que es lo más saludable y lo más razonable, argumentar con justa razón que los hijos no tendrían por qué pagar las culpas de las acciones asumidas por sus padres. Y en ese sentido, Prado, que dice la historia también, era un gran orador, pidió a la población, al electorado de entonces, una oportunidad para reivindicar el apellido Prado en la historia, ¿no? Y vaya que los hijos de Mariano Ignacio Prado sí reivindicaron el apellido Prado para la historia, ¿no? Con Manuel en sus dos gobiernos, Leoncio Prado, que es otro personaje también que lo estudiamos en la guerra con Chile, específicamente después de la batalla de Huamachuco. Leoncio murió fusilado por las fuerzas militares chilenas, ¿no? Cuando él desobedece la orden de no regresar a combatir en la guerra, ¿no? Cuenta la historia de que él durante la guerra fue hecho prisionero, pero hay cánones en la guerra que se cumplen, ¿no? Hay reglas en la guerra que se cumplen, y al enterarse de que se trataba del hijo del presidente, lo dejaron suelto, a Leoncio, lo liberaron, pero con el compromiso de que Leoncio Prado no vuelva a enrolarse en las Fuerzas Armadas peruanas, ¿no? Leoncio, por su amor a la patria, no cumplió con su parte, volvió a tomar las armas, lamentablemente en un segundo momento vuelve a ser capturado, y allí ya los chilenos no le perdonan la vida y terminan siendo fusilados, ¿no? Otro célebre y reconocido hijo de Mariano Ignacio Prado está en Javier Prado y Ugarteche, ¿no? Cuya una de las avenidas más importantes de la capital reconoce o lleva su nombre, ¿no? Se dice que Javier Prado, sin duda, fue una de las personas más inteligentes o intelectuales de su momento, pues llegó a tener hasta 5 profesiones, ¿no? Entonces, repito, de alguna u otra manera fueron los hijos quienes reivindicaron el apellido Prado para con la historia, ¿no? Pero eso no nos hará olvidar, ¿no?, de la acción del presidente cobarde de la historia peruana, el padre Mariano Ignacio Prado. Ahora, en relación al gobierno, a la campaña electoral luego de este impasse, ¿no?, gracias a su oratoria, Prado lo supera. Otro importante suceso que conlleva a que él gane es que cuenta con el apoyo de apristas y comunistas. ¿Ah? Ojo, los apristas y comunistas que habían sido perseguidos, ¿no?, en los 10 años anteriores con los presidentes Sánchez Cerro y con el presidente Benavides, ¿no? Y tanto apristas y como comunistas ven la posibilidad en el gobierno de Prado que este los vuelva a la legalidad, ¿no? Entonces, con el apoyo de apristas y comunistas, reivindicando el apellido Prado, ¿no?, o pidiendo la oportunidad para reivindicar el apellido Prado, es que Manuel gana las elecciones en 1939.
Vamos a empezar el desarrollo del gobierno de Manuel Prado Ugarteche en base, ¿cómo se llama?, al aspecto político, el ámbito político. ¿Ya? En el ámbito político, ¿ya?, viene aquí a consolidarse en la historia peruana los denominados partidos de masas, ¿no? Partidos de masas o partidos populares en la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Acuérdate que estos dos partidos nacen durante el oncenio de Leguía, ¿no? Liderados por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Quien es el líder y fundador del APRA, ¿no? Que como tal, como APRA, fue negado a participar muchas veces en las elecciones en el Perú, aduciendo los gobernantes que se trataba de un partido internacional, ¿no? Desde su nombre, ¿no?, o el significado de su nombre hasta el lugar donde fue creado, porque el APRA fue creado en México cuando Víctor Raúl Haya de la Torre se encontraba en el exilio, ¿no? Entonces, por esa razón y por el nombre que significa Alianza Popular Revolucionaria Americana, es que no se permitió al APRA participar en las elecciones por mucho tiempo. Para subsanar ese veto de las autoridades peruanas, se le prende el foquito a Víctor Raúl, una persona muy, pero muy sabia e inteligente, y funda para el Perú propiamente ya el PAC, el Partido Aprista Peruano, ¿ya? Paralelamente a la existencia del APRA, ¿ya?, tenemos también la presencia, y a estas alturas de este periodo de gobierno, ya fallecido su líder y fundador, José Carlos Mariátegui, pero aún vigente el Partido Socialista Peruano, ¿no? Que de alguna u otra manera, repetimos, como te comentamos hace algunos minutos, en la década pasada, durante los gobiernos de Sánchez Cerro, principalmente de Sánchez Cerro y Benavides, no estaban permitidos, ¿no?, de participar en los asuntos políticos del país, ¿ya? En el aspecto económico, vamos a relacionar el gobierno de Prado con un suceso internacional, ¿ya?, con una influencia de este suceso internacional, ¿no? Pues coincidentemente, el gobierno de Prado tiene los mismos años que cobertura la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, desde los años 1939 a 1945. Y este conflicto finalmente, en estos dos gobiernos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver si fueron beneficiosos o perjudicaron la economía del país, ¿ya? Pero en este primer caso vamos a hablar solamente del gobierno de Manuel Prado Ugarteche, bajo dos parámetros económicos, lo que significan las importaciones y lo que significan las exportaciones, ¿ya? Cuando yo hablo de una importación, estoy refiriéndome a un producto del extranjero que llega a ser consumido en nuestro país. Cuando yo digo exportación, estoy hablando de un producto nuestro que sale a ser distribuido al mundo, ¿ya? Eso en cuanto a estos indicadores económicos. ¿Y qué pasó durante el gobierno de Prado durante la Segunda Guerra Mundial? Ojo al dato, ¿ah? Nos dicen que las importaciones bajaron considerablemente y las exportaciones subieron. Entonces, eso al final es un beneficio, ojo, es un beneficio o fue un beneficio para la economía peruana, ¿ya? Pero no basta simplemente decir que fue un beneficio, sino tenemos que argumentarlo por qué se dio ese beneficio. Muy bien, explicamos. Al no ingresar productos del extranjero, al no ingresar productos al Perú, la población peruana se vio en la necesidad, quiero decir la obligación, en la necesidad de consumir
lo que se producía o lo que se hacía en el Perú. Es decir, aumenta la demanda, ¿no?, de los productos peruanos. Y como hay una demanda, pues se crean centros de trabajo. Hay centros de trabajo, se requiere mano laboral, mano de obra. Uno consigue un trabajo y finalmente tiene una remuneración, ¿ya? Y en cuanto a las exportaciones, está clarísimo que mientras más productos sean llevados hacia el extranjero, ¿ya?, mayores divisas van a dejar para el país, ¿ya? Entonces, en consecuencia, en este gobierno, estoy afirmando solamente en este gobierno, bajada la producción de la importación y subiendo las exportaciones, fue beneficioso para la economía del país, ¿ya? En el aspecto o ámbito internacional, ¿ya?, vamos a ver aquí dos aspectos. Uno, digamos, de la historia universal, que ya hemos estudiado en un momento, y el otro ya, de hecho, relativamente a la propia historia del Perú, ¿no? Entonces, empezamos con la relación entre el Perú y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo primero, durante toda la Segunda Guerra Mundial en el Perú van a gobernar 3 presidentes, ¿ya? Por más que los años de inicio y término coinciden con los años de Manuel Prado Ugarteche, Prado no fue el único presidente peruano que gobernó durante toda la Guerra Mundial, ¿ya? La Guerra Mundial II, la Segunda Guerra Mundial, empieza cuando está en el gobierno Óscar R. Benavides, ¿ya? Muy bien. Cobertura la mayor cantidad de años, ¿ya?, cuando está en el gobierno, de hecho, el presidente que estamos estudiando, Manuel Prado Ugarteche, y termina cuando está en el poder el doctor José Luis Bustamante y Rivera, ¿ya? Muy bien. Cuando está en un conflicto, segundo punto, cuando está en un conflicto de esta naturaleza, casi siempre los países del mundo tienen que manifestar, ¿no? Tienen que manifestar con qué bando, con qué alianza o con qué bloque se identifica. Y en este caso el Perú se va a identificar con el bloque aliado, principalmente porque en el bloque aliado están los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Y luego, más adelante vamos a ver en la historia que por esa situación de apoyo moral de repente, solamente porque militar el Perú no mandó ni un solo soldado ni un solo rifle, ¿ya? Va a recibir luego un plan de ayuda por los Estados Unidos, ¿no? Algo así como se hizo en la Guerra Fría, ¿no?, en cuanto a los países que fueron de alguna manera aliados de los Estados Unidos. Eso fue en el caso europeo. Algo similar se dio también en el lado de América, ¿ya? Entonces, yo recuerdo que aquí, lamentablemente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Perú permitió que se instale una base militar en la zona norte del país, ¿no? Y eso, por ejemplo, hoy en nuestra Constitución está totalmente prohibido dentro de del respeto de nuestra soberanía, ¿ya? Pero se permitió que Estados Unidos tenga una base militar en nuestro territorio. Pero lo que sí me disgustó, ¿ya?, y eso es cuestión de ir investigando, averiguando, es lo que se hizo por orden de los Estados Unidos con los descendientes tanto de alemanes, italianos y japoneses que ya se radicaban por muchos años en el Perú, ¿ya? Estados Unidos ordenó que a estos descendientes, principalmente alemanes y japoneses, se los llevaran, no presos, no tampoco vamos a mentir, pero se los retengan en los campos de concentración, ¿ya? Pero tampoco era un campo de concentración al estilo nazi, pues, con los judíos, ¿no? Estaban retenidos, estaban privados de su libertad, ¿no?,
estos descendientes, y entre ellos, miren cómo es, entre ellos el maltrato a un gran investigador de la cultura peruana, ¿no? Que pasó sus días también en este campo de concentración o campo de refugiados, ¿no? Estoy refiriéndome al investigador de origen alemán, Max Zülle, ¿no? Que fue llevado, ¿no?, a este campo de concentración de una manera realizándole el Perú un pago ingrato, ¿no?, a toda la brillante labor que este personaje hizo en cuanto a darnos a conocer la vida, ¿no?, de muchas civilizaciones del antiguo Perú, ¿ya? Entonces, al final, ya sabemos que la guerra termina y el triunfo es de los aliados, y lo único que queda esperar al Perú, en futuros gobiernos, también tengamos nuestros beneficios por plantear o por mencionar dicho apoyo. En el lado ya propiamente de la historia peruana, como autores de la historia, tenemos el conflicto de 1941, ¿no? ¿Qué ocurre? Con Ecuador nos hemos enfrentado bélicamente en más de 12 conflictos, 12. ¿Mm? Pero la historia mayormente solamente recuerda 3 de ellos, ¿no? Uno es este conflicto en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, en el conflicto del 41. Otro que se recuerda también mucho es el conflicto del año 81, segundo gobierno de Belaúnde. Y el último conflicto en la historia peruana, suscitado entre el 95 y 96, y esperemos que sea el último, ¿ya?, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué ocurre? 12 veces. Las 12 veces el invasor ha sido Ecuador, las 12 veces el Perú lo ha vencido, pero ojo, mire cómo es la historia peruana, contradictoriamente. Ecuador, a pesar de ser derrotado, ¿no?, sale más beneficiado, ¿no?, de esta, aún siendo derrotado, de las distintas guerras. Y la del año 41 no fue la excepción, porque, por ejemplo, en la guerra del 41, Ecuador, siendo derrotado, logra salir al río Amazonas. Antes de este conflicto, Ecuador no tenía acceso, no tenía salida al río Amazonas. Siendo derrotado en la guerra del 41, logra ese beneficio, ¿ya? También Ecuador, como derrotado, logra que el Perú le ceda territorios, ¿no? Por ejemplo, los territorios de Quijes y San Miguel de Sucumbios, ¿no? Y pasaron a ser parte del territorio ecuatoriano. Y por último, el Perú dispensó, ¿ya? El Perú perdonó que Ecuador realice el famoso pago de indemnización de guerra, ¿no?, que es algo muy común en todo conflicto militar, ¿no?, que el vencido pague las indemnizaciones, ¿no?, a los vencedores, ¿no? El Perú rechazó esa posibilidad de que Ecuador nos desembolse dinero por los gastos que ocasionamos en ese conflicto, ¿ya? Entonces, repetimos, el invasor ecuatoriano, como de costumbre, ingresa a nuestro territorio. Tomando conocimiento de esto, el presidente Prado ordena el inmediato desplazamiento de nuestros hombres, de nuestras fuerzas militares, y aquí se aplica una novedosa estrategia, porque nuestras fuerzas militares fueron enviadas en 2 distintos frentes de ataque, ¿no? Se conformó el frente occidental, ¿no?, al mando de hoy mariscal Eloy Ureta, y el frente oriental al mando del general Antonio Silva Santiesteban, ¿no? Se suscita la batalla de Zarumilla entre el 23 y 25 de julio del año 41, vencemos ahí, y en esta batalla, por ejemplo, tiene un reconocimiento importante ya la fuerza de paracaidismo de las Fuerzas Armadas peruanas, ¿no? Por primera vez actúa en un conflicto bélico en el Perú
¿ya? La fuerza o esta división de paracaidismo. Y también se recuerda el sacrificio de un personaje que creo que hasta hoy sigue en los billetes de 10 soles, y hago referencia a José Abelardo Quiñones, que según la historia, su avión, cuando fue alcanzado por la batería enemigas, ¿no? Logra dirigir su avión que ya se caía, pues derribado producto del impacto, contra el campamento militar ecuatoriano, y se estrella contra ellos, ¿ya? Entonces, derrotado el ejército ecuatoriano, ahora expulsados ya, ahora los que invadieron territorio enemigo fuimos nosotros. Nosotros ingresamos a territorio ecuatoriano y llegamos hasta la provincia de El Oro, ¿ya? Hay una versión histórica que dice que el ingreso de las tropas peruanas a las provincias del Oro en Ecuador tuvo una intención, ¿no? De recuperar Guayaquil, ¿no? Que en la historia peruana habíamos visto, creo que eso se enseña en tercero, ¿sí? Que por influencia de Bolívar, de Simón Bolívar, el Perú pierde ese territorio que pasa a ser parte luego de Ecuador. Entonces, cuando el conflicto estaba en esa situación, es que se produce la intervención de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos y de Chile, y en enero del año 42 se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, y con eso se pensó poner fin a la historia de los conflictos con Ecuador. Pero ya saben que en la historia no fue así, ¿no? Porque Ecuador nos volvió a molestar en la historia 2 veces más, repito, en el año 81 y en el año 1995-96, que ha sido el último enfrentamiento con el vecino del norte. Muy bien, vamos a continuar con los hechos, sucesos y acontecimientos, ya casi en la parte final, acontecidos en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Se realiza en el año de 1940, ¿ya? Uno de los primeros censos de población y vivienda que se realizan en el Perú, ¿ya? También en el mismo año, en 1940, Lima y el Callao fueron zona epicéntrica de un terremoto, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando señalamos la situación de ser zona epicéntrica. Según sismólogos, ¿ya? Que son los expertos en estudiar estos fenómenos naturales y estos movimientos sísmicos, nos hablan de la repetición de los ciclos, ojo, de los ciclos sísmicos, ¿no? Entonces, ellos hablan de que cada 70 años se vuelve a repetir, ¿ya? El ciclo sísmico, ¿ya? En la zona donde en algún momento fue zona de epicentro. Entonces, si Lima fue la zona epicéntrica en 1940 y le sumamos esos 70 años que hablan los sismólogos, Lima debió ser zona epicéntrica de otro fuerte movimiento sísmico en magnitud de terremoto allá por los años 2010. Es decir, estamos ya prácticamente en 10 años de lo que los sismólogos también hablan del famoso silencio sísmico, ¿ya? Así que hay que tener mucha atención, ¿ya? Otro lamentable hecho que ocurrió
Y en ese sentido la Biblioteca Nacional siempre ha tenido mala suerte, ¿no? Desde la invasión de los chilenos que se llevaron nuestros ejemplares bibliográficos más importantes. Allí, por ejemplo, vino Ricardo Palma y reconstruyó nuestra biblioteca. También en este gobierno, lamentablemente, se incendia nuestra Biblioteca Nacional y el presidente Prado convoca al padre de la historia republicana del Perú, Jorge Basadre, ¿no? Para encargarle la tarea de que reflote o reconstruya nuestra Biblioteca Nacional, ¿ya? También se va a crear la Corporación Peruana de Vapores, se va a crear Corpac, ¿ya? Este organismo ligado a lo que es hoy día la aviación comercial, ¿ya? Entonces, meses antes de terminar su mandato, Prado, como manda la Constitución, ¿ya? Y continuando con la vida en ese instante democrática del Perú, convoca elecciones en 1945, ¿ya? En estas elecciones él no puede participar porque está prohibido por la Constitución, no se acepta, no estaba permitida la reelección presidencial inmediata, así que cumple con convocar a elecciones y cumple también con entregar la banda presidencial a otro gobernante elegido por la vía democrática constitucional. Te vuelvo a repetir por tercera vez, después de muchísimo tiempo, un gobierno democrático constitucional termina su mandato y le cede la posta de gobierno a otro gobierno también elegido por la vía democrática constitucional, ¿ya? Estamos haciendo referencia entonces al gobierno del doctor José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Que se debió de prestar a gobernar el Perú por 6 años, es decir, él debió gobernarnos hasta 1951, pero como vemos en la cronología, solamente llega hasta 1948. ¿Qué pasó? Renunció a su cargo de presidente, el Congreso de ese tiempo lo vacó, le dieron un golpe de Estado o falleció en ejercicio del poder, ¿no? Que son las 4 posibilidades para explicar por qué un gobernante no puede concluir su mandato. Acuérdate, por renuncia, por declaración de la vacancia por parte del Congreso de ese tiempo, de ese entonces, ¿ya? Por haber sufrido un golpe de Estado o por muerte del gobernante, ¿no? Y en todo caso, tras la muerte de un gobernante, se debía también de cumplir, ¿no? La sucesión presidencial. Muy bien, pero no vamos a ir hasta el fin. Luego vamos a ver qué pasó con Bustamante en 1948 y por qué no llegó a 1951, ¿ya? Como siempre, vamos a iniciar con el aspecto político y vamos a indicarte que el doctor, el diplomático José Luis Bustamante y Rivero llega siendo candidato del Fredena, ojo, no del APRA, ¿ya? No te guíes por la imagen, ¿ya? Del Fredena, una alianza política que se constituye para esta elección, ¿ya? El Frente Democrático Nacional, que es la sigla, ¿no? O es el significado de la sigla Fredena. Pero sí el APRA, ojo, pero sí el APRA formaba parte del Fredena, quizás como el partido más importante que lo conformaba. Muy bien. Entonces, el APRA, a cambio de ese entonces que tenía un importante caudal electoral, le hace una propuesta política al doctor José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Le diría algo así: doctor Bustamante y Rivero, el APRA y sus miles y miles de votos los van a apoyar, ¿ya? Para que usted pueda alcanzar, ¿no? Triunfar en las elecciones de 1945. Con el apoyo del APRA prácticamente era ya una fija que Bustamante iba
triunfar en las elecciones. Pero la pregunta es, ¿el APRA va a apoyar la candidatura de Bustamante sin alguna condición? Difícil de creer eso, ¿no? Entonces, el APRA condiciona su caudal electoral, su apoyo electoral al presidente Bustamante bajo los siguientes preceptos, ¿ya? Primer precepto, quizás lo más importante para el APRA, que aún habiendo tenido, digamos así, un reconocimiento del gobierno anterior, no estaba permitido aún participar como APRA o como PAC en la vida política del país. Miren ustedes que tuvo que escudarse en un frente para poder apoyar a Bustamante y Rivero. Entonces, lo primero que le exige a Bustamante el APRA es, si triunfa usted, presidente Bustamante, inmediatamente va a declarar al APRA como partido legal, como un partido válido y que pueda participar a partir de esa legalidad en las futuras elecciones del país. Muy bien, acepto, dijo Bustamante. Segunda condición, usted va a ganar la presidencia, señor Bustamante, ¿ya? Cuando llegue a ser presidente y cuando forme su gabinete ministerial, ¿ya? En ese gabinete ministerial tendrá que haber presencia de apristas. Acepto, dijo Bustamante. Tercera condición, señor Bustamante, ¿ya? En la lista de postulantes al Congreso que también se elegían en esa elección, debe haber postulantes que pertenecen al partido aprista, señor Bustamante. Bustamante dijo, acepto. Muy bien. Cuarta condición, ni bien usted gana la presidencia del Perú, tiene que adoptar medidas a favor del pueblo, lo que se llama, por ejemplo, en estos momentos las medidas populistas, y como ejemplo más concreto para que me entiendan mejor, podríamos decir, tendría que dar un aumento de sueldo significativo de manera inmediata, ¿ya? De manera que inicialmente, vean ahora sí el esquema, inicialmente el APRA se constituye en amigo del gobierno, en amigo del presidente Bustamante, ¿ya? Luego, cuando el presidente Bustamante falla sobre todo en tomar las medidas populistas, muchas de ellas de carácter económico porque eran perjudicial para el país e inaplicables, no se podían aplicar no tan fácilmente porque era un perjuicio para la economía peruana, el APRA se disgusta, se pelea con Bustamante y se declara su enemigo acérrimo y pasa a ser oposición, ¿no? Y acuérdate que en el Congreso, donde había apristas también, pasan a ser una mayoría o una oposición significativa, ¿ya? Entonces, pero al final, Bustamante gana la presidencia, ¿no? Que se haya peleado con el APRA después es otro asunto. En el aspecto económico, vamos a volver a recordar lo que pasó en el gobierno de Prado para hacer una comparación con lo que ocurre en el gobierno de Bustamante. Muy bien. Entonces, decíamos que debemos recordar, para hacer una comparación, debemos recordar lo que pasó en el gobierno anterior. Creo que la imagen fue la misma. Y recordamos que en el gobierno de Prado las importaciones disminuyeron y las exportaciones subieron, y eso fue beneficioso para la economía peruana, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿continuó así nuestra economía bajo los siguientes preceptos idénticamente? ¿Hubo cambio? Lamentablemente para Bustamante, en su gobierno, las importaciones aumentan y las exportaciones disminuyen, ¿ya? Considerablemente. Ya no hay muchos productos llevados al mundo. Entonces, eso de hecho es perjudicial para la economía
del país. Entonces, pero tampoco vamos a quedar simplemente en decir fue malo, ¿no? Sino que vamos a argumentar por qué. Al ingresar ya más mercancía, más mercadería del extranjero, el poblador de aquel entonces del Perú prefiere la compra de estos productos. Los productos peruanos dejan de ser demandados, dejan de ser comprados. Y al no poder vender esos productos peruanos, las fábricas entrarán en crisis, empezarán a despedir a los trabajadores y un trabajador sin trabajo, disculpe, valga la redundancia, pues no tiene una remuneración, ¿no? Entonces, de hecho, eso va a afectar fuertemente la economía del país, ¿no? Como repercusión de la Segunda Guerra Mundial. Y acuérdate también que ¿por qué bajan las exportaciones? Porque en el gobierno anterior subió o estaba en subida porque la guerra estaba en todo su esplendor, ¿no? En todo su esplendor. En cambio, ya durante el gobierno de Bustamante, ya estaba vencido Italia, ya estaba vencido Alemania, y el único que se mantenía en pie y muy pronto sería derrotado sería el Japón, ¿ya? De manera entonces que, lamentablemente, repito, reitero, para el gobierno de Bustamante, eso fue dañino para la economía del país, ¿ya? Sin duda, este aspecto es el más relevante, el más importante que acontece en el gobierno del presidente José Luis Bustamante y Rivero. Es la adopción de la tesis peruana de las 200 millas, ¿ya? El 1 de agosto de 1947, por decreto supremo 781, el gobierno peruano declaró la soberanía marítima sobre las 200 millas del mar peruano, ¿ya? Adyacente a nuestras costas, ¿ya? Tú te vas a cualquier punto de orilla del mar entre Tumbes y Tacna, ¿eh? A cualquier punto de orilla del mar, ¿ya? 371 kilómetros mar adentro es lo que representa las 200 millas en el país, ¿ya? Ahora, una situación para no crear una confusión con lo que estás observando, ¿ya? Allí en imagen realmente no te he puesto el mapa de las 200 millas peruanas, ¿no? Sino para adelantarnos un poquito también te he puesto un mapa que hace referencia al problema o al diferendo marítimo que tuvimos con Chile hace algunos años entre el gobierno de Alan y el gobierno de Ollanta, ¿no? Que al final, ¿no? Tiene como colofón un veredicto de la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Que vamos a explicarlo también muy brevemente en esta clase, pero sí quiero que observes el mapa y en cuanto más o menos, si tienes el mapa del Perú en la cabecita, te fijes más o menos qué ocurre entre la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Hace 2 minutos te acabo de decir que tú te vas a cualquier punto de nuestra orilla de mar entre Tacna y Tumbes, y de allí a 371 kilómetros mar adentro, todo eso representa nuestras 200 millas. Pero después de la Guerra del Pacífico, ¿ya? En la zona desde Arequipa, Moquegua y Tacna, esas 200 millas ya no eran reales, ¿no? Iban disminuyendo hasta llegar nuestra soberanía marítima en esa zona entre Moquegua y Tacna a solamente, imagínate, 40 millas. Y es por eso que viene luego el reclamo del Perú de que en esa parte del sur del Perú, para ser más detallistas, no se cumplía con la medida de las 200 millas de nuestro mar, y por eso pues planteamos reclamo en la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Al final la Haya da su veredicto, ¿no? En el gobierno de Ollanta. Cuando lleguemos a ese gobierno lo vamos a ampliar. Ollanta fresco sale y anuncia en su manifestación, en su declaración, en su pronunciamiento, que el Perú ganó este diferendo,
Pero no hay que mentir, pues, no hay que mentir, porque esa parte que estaba en disputa antes de la guerra del Pacífico, fue peruana. Y acuérdate que nuestra frontera no era con Chile, era con Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a ganar lo que en algún momento fue tuyo? No es ganar, señor Ollanta, eso es recuperar, ¿ya? Y encima se recupera solamente una parte de lo que se pensaba inicialmente recuperar. Ahí vemos en el mapa manifestándose con dos colores, ¿ya? ¿Qué queda para el Perú y finalmente qué queda para Chile? ¿Ya? Del 100% de lo que se reclamó, prácticamente un poquito más de la mitad nos dieron, sí es verdad, nos dieron un poquito más de la mitad, pero también es verdad que la otra parte, aún siendo menor a la parte que le correspondió al Perú, ¿ya? Es la zona más rica en recursos ictiológicos, y esa zona se quedó Chile. ¿Mm? Entonces, pues, señor Ollanta, como tantas mentiras en la historia, no podemos mentirle al Perú y decir frescamente que se ganó, ¿no? Cuando no se ganó, ¿no? Se recuperó, sí, y se recuperó solamente una parte de lo que en un momento fue nuestro, ¿no? Ahora, volviendo a la tesis propiamente, fue tan buena esta tesis promulgada en el gobierno de Bustamante que inmediatamente otros países, como Chile, por ejemplo, ahí está en el mapa claramente, Chile, Ecuador y otros países también adoptaron la misma fuente de soberanía sobre un mar adyacente a sus costas hasta las 200 millas. Muy bien, hasta el mapa más ampliado para que tú veas, ¿no? Esta situación del diferendo marítimo, por si acaso, no ha sido el mapa realmente de las 200 millas, ¿no? Que hubiésemos querido también mostrarte, ¿no? Muy bien. Otros sucesos de este gobierno, ¿ya? El término yanacona, aquí está como yanaconaje, es un término que viene desde la época incaica, ¿no? En la época incaica el yanacona era la persona que se dedicaba a hacer servidumbre de la clase noble, ¿no? Y en este caso, pues, esa situación de servidumbre o de abuso continuó, mire, hasta esos años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el presidente Bustamante? De alguna otra manera, aprueba una ley que va a abolir este sistema del yanaconaje, en donde a, a esa persona que prestaba un servicio al gamonal, al terrateniente, a partir de ahora, ese gamonal, ese terrateniente, tenía que obligatoriamente darle una remuneración salarial, ¿no? Y se fijaba también los montos que los terratenientes y los gamonales podían cobrar si es que deseaban alquilarles o arrendarles sus tierras a estos yanaconas, que eran realmente quienes trabajaban las tierras, ¿no? Antes de esta ley, por ejemplo, los yanaconas no eran remunerados salarialmente, se les permitía vivir en estas haciendas que eran grandes extensiones, ¿ya? Y a cambio de tener algo así como un techo, ¿no? Y comida, porque eso también se le brindaba, ¿no? Prestaban servicio como peones a los gamonales y terratenientes, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El gamonal ya no va a abusar y decirle al yanacona, bueno, trabaja en mi tierra porque vives en mi tierra y te doy de comer. No, a partir de ahora el gobierno también ya le impone un pago salarial. ¿Ya? Entonces, eso también es un aspecto que se promulga con una ley en este gobierno. ¿Ya? Se crea lo que hoy, con el transcurrir de los años, es Petroperú, ¿no? La empresa petrolera fiscal. Recordemos que años atrás en la historia, la explotación del petróleo estaba en manos del capital privado, principalmente de la IPC, y entonces Bustamante ve la necesidad de que el propio Estado tenga una empresa que administre la explotación del petróleo y se constituye entonces la empresa petrolera fiscal, ¿ya? Tercer hecho, ya hemos visto que durante su gobierno se concluye la Segunda Guerra Mundial,
se produce un nuevo asesinato, otra vez un aprista atrás de ello, con el asesinato del director del diario La Prensa, ¿no? Y cuando ya la situación realmente era totalmente inestable, ya estaba prácticamente oleado y sacramentado de que venía un golpe de Estado, una medida de manotazo de ahogado del presidente Bustamante lo conlleva a formar un gabinete militar exclusivamente con militares, un gabinete ministerial, perdón, exclusivamente con militares, pensando él que si tenía militares en el gobierno siendo ministros, los militares no darían golpe de Estado. Pues no, pues se equivocó, porque dentro de sus ministros que él llamó, ¿no?, estaría quien le daría un golpe de Estado en 1948. Y estamos hablando ¿de quién? Uno que va a gobernar en el famoso ochenio, 8 años, del 48 al 56. Estamos hablando de Manuel A. Odría, que va a ser temática para la próxima clase. ¿Ah? Muy bien, gracias por tu atención. Reitero, este video son para los compañeros que no tienen la posibilidad de ingresar a Zoom y necesitan de alguna u otra manera saber lo que se desarrolló en esta plataforma, ¿ya? En el WhatsApp, ¿ya?, va a haber actividad para los que observan el video, ¿ya?, distinta a los que están en Zoom, y distinto también para los que no miran el video y para los que no pueden participar en Zoom. Hay 3 modalidades de participación, ¿ya?, en el área, ¿ya? Tú, de acuerdo a tu posibilidad o a tu medio, te acoges a una de ellas y no vas a tener ningún problema de participar en el área, ¿ya? Profesor, yo no puedo Zoom. Muy bien, nadie te obliga. Ve el video, ¿ya? Está colgado en YouTube, te doy el link, escucha la clase grabada. Muy, profesor, se gastan mis megas, no tengo internet. Ya. Bueno, entonces anda al WhatsApp, ahí está la separata y haz tu actividad que te voy a indicar. Entonces, no hay pretexto, no hay justificación alguna para que ninguno de ustedes se quede sin poder trabajar en el área, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención. Será hasta la próxima sesión. Gracias.